Hoy estamos de plácemes esta tarde para continuar con la serie de conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, la cual tengo el honor y el orgullo de presidir. Y tenemos con nosotros al doctor Jorge Federico Lee, de Panamá, un extraordinario jurista, uno de los juristas más importantes en varias áreas, entre ellas el derecho laboral en América Latina, no solo en Panamá, a nivel mundial. Nos da muchísimo gusto tener al doctor Jorge Federico Lee. Querido Jorge Federico Lee, qué orgullo que nos acompañes este día en el festejo de nuestra Academia Mexicana de Derecho. José de Jesús, un enorme placer estar contigo, acompañándote en esta celebración. Tu amabilidad me honra muchísimo y desde luego estoy privilegiado de poder participar contigo en esta actividad académica. Pues bueno, el doctor Jorge Federico Lee es abogado y árbitro. Es presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Ha sido distinguido por diversas guías legales internacionales como uno de los abogados más destacados en las áreas de litigio y de derecho del trabajo en Panamá, y un sinnúmero de reconocimientos en su carrera profesional por organizaciones de abogados. Acabe de reiterar que es hoy en día, junto a muchos, gente muy valiosa en el rubro de nuestra academia, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, junto a don Sergio García Ramírez, junto a Alberto Binder, junto a mucha gente muy talentosa. Ha sido distinguido por un sinnúmero de instituciones. Él fue ministro, para nosotros magistrado en México, es el único país que no entiende el tema de la magistratura constitucional, de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ministro, que para nosotros en México es secretario, de Trabajo y Bienestar Social de la República de Panamá, viceministro, que sería vicesecretario, subsecretario, de Gobierno y Justicia de Panamá. Bueno, fue corredactor de varios códigos y leyes en Panamá, como el Código de Familia, la Ley de la Defensa, de la Competencia y la Sección Laboral de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, y profesor de la Universidad de Panamá. Y reitero, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. ¿Sí? Don Jorge Federico Lee hoy nos va a disertar con el tema replanteamiento del derecho del trabajo en tiempos de esta pandemia, de este COVID-19. Es extraordinario que hemos encontrado juristas de la talla de Jorge Federico Lee a nivel internacional en cada una de las áreas de experticia en cuestión de derecho procesal, y han hecho un planteamiento que lo vamos a hacer llegar como una guía. Tenemos nosotros una estructura nacional con varios de los mejores abogados de México y miembros honorarios los más destacados del mundo. Esta vez estamos cubriendo Italia, España y América Latina, y el siguiente mes vamos a cubrir lo que nos faltaba en América Latina, que nada más es Paraguay y Guatemala y Alemania en Europa. Y entonces vamos a iniciar porque es un tema muy importante con un disertante verdaderamente de lujo. Querido Jorge Federico Lee, ¿cuáles dirías que son las características del derecho del trabajo? Yo comenzaría diciendo que si hay una verdad que caracteriza al derecho del trabajo, es que se trata de un derecho dinámico que está en continua y acelerada expansión. Fíjate que al referirme a esta expansión, no solamente digo que es continua, sino que enfatizo lo de la aceleración. Es una expansión acelerada, rápida. El dilema que confronta hoy esta rama del derecho es concretamente si se mantiene dentro de las fronteras con que fue creada, o si por el contrario traza fronteras más amplias para adecuarlas a la realidad del mundo de hoy, que es completamente distinto al de hace 10 años, al de hace 50, al de 1917, cuando se adopta la Constitución de Querétaro, sí, con su célebre artículo 123. Así es. Yo soy del criterio de que
es indispensable rediseñar el derecho del trabajo para que cada vez pueda ser más eficaz. Es decir, para que pueda continuar cumpliendo con su misión de regular adecuadamente todas las formas de prestación del trabajo subordinado en el sector público. El derecho al trabajo fue estructurado con un propósito de tutela, pues tiene como finalidad esencial, como se sabe, proteger al trabajador, y por ello regula la relación entre el empleador y el trabajador sobre una base de justicia social, fijando una especial protección estatal en beneficio del trabajador. Pero ¿por qué brinda esta protección? Lo hace porque parte de la premisa que configura una presunción juris et de jure de que en la relación entre ambas partes, o sea, entre el empleador y el trabajador, este último es la parte débil. Así entonces, el derecho del trabajo, a través de sus normas, equipara, o sea, iguala jurídicamente a partes o personas que en el mundo real son por lo general desiguales. Y con este objeto, el derecho del trabajo, primero, dispone que los derechos que la ley reconoce a favor del trabajador son derechos mínimos, principalmente el salario mínimo legal. No se puede pagar un salario debajo del que fija la ley periódicamente. Y otras prestaciones asociadas que también son derechos mínimos, por ejemplo, el día de descanso semanal obligatorio y el derecho a vacaciones pagadas anuales. Segundo, establece un juego de presunciones juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, que en el caso de surgir un litigio judicial entre empleador y trabajador, desplaza la carga de la prueba de los hechos en disputa y la hace recaer en su mayoría sobre el empleador. Por ejemplo, acreditada la prestación de un servicio, se presume la existencia de la relación laboral. Acreditada la terminación de dicha relación, se presume que dicha terminación resulta de un despido y que este despido es injustificado, y le corresponde al empleador aportar prueba en contrario. Por último, el derecho del trabajo facilita y protege la creación, existencia y funcionamiento de sindicatos para que los trabajadores puedan tratar en forma organizada con el empleador, dándoles la fuerza resultante de la unión y de la posibilidad de negociar con el poder que da el mecanismo de huelga, que es una forma de lograr o de presionar al empleador para lograr condiciones de trabajo que de otra manera probablemente el empleador no da. Perfecto. Sí. Ahora bien, es completamente cierta esta presunción de que el trabajador siempre es la parte débil en la relación de trabajo. Yo creo que este punto es importante, porque a veces se cree que es una proposición absoluta. En la mayoría de los casos suele serlo, pero no siempre. Y esta es la situación de los trabajadores calificados. No solamente los altos ejecutivos que tienen capacidades de administración o dirección de empresas,
sino cualquier trabajador que posea un talento, una destreza o una habilidad con alta demanda. Por ejemplo, los futbolistas. Los futbolistas, no solamente los consagrados, sino los jóvenes de las escuelas de fútbol que tienen o que están dotados de un gran talento. Entonces, están en gran demanda y están en capacidad de negociar las condiciones de contratación. Los trabajadores de tecnología, los informáticos, e inclusive los trabajadores de campo que operan maquinarias y equipos sofisticados, en la práctica son los que suelen imponer las condiciones para aceptar una oferta de empleo por el poder negociador que detentan. Así que si una empresa quiere ficharlos, es decir, si quiere contratarlos como trabajadores, estos trabajadores son usualmente los que imponen la remuneración y las demás condiciones de contratación. En este punto, permíteme hacer una digresión para referirme a un aspecto que pasa desapercibido, y es la forma en que el derecho del trabajo se refiere o trata a los sujetos de la relación laboral. Y me refiero al simbolismo que el derecho del trabajo utiliza en el lenguaje de sus normas o disposiciones. En algunas legislaciones, para justificar o dar fundamento ideológico a la protección estatal en favor del trabajador, se usa un lenguaje que acentúa la relación de desigualdad entre los sujetos, aludiendo por una parte al patrón y por otra parte al empleado, con lo cual se destaca el poder de dirección que ostenta el primero y la condición subordinada del segundo. Por ejemplo, la Ley Federal Mexicana de Trabajo de 1970, en su artículo 10, da el nombre de patrón a quien recibe el servicio, y en los sistemas anglosajones se identifica a quien presta el servicio como employee, o sea, empleado, y no como worker o trabajador. Y hago una digresión de la digresión. Resulta que el Código de Trabajo vigente en Panamá, que fue adoptado en 1971 y entró en vigencia al año siguiente, tomó como fuente principal precisamente la Ley Federal Mexicana de Trabajo de 1970, y por eso yo me siento muy cómodo refiriéndome a la legislación laboral mexicana. Bueno, con otro enfoque y continuando en este tema del simbolismo del lenguaje, la legislación laboral panameña de 1971 acude a un lenguaje que busca dignificar a la persona que presta el servicio y la llama trabajador, y a quien recibe el servicio lo llama empleador, no patrón. Y como salta a la vista, estos términos tienen una fuerte carga simbólica porque identifica a los sujetos de la relación en función de quién presta el servicio personal y quién lo requiere y lo recibe, y no en función de la subordinación en que se encuentra la persona que brinda el servicio y del poder de mando o de dirección de quien recibe ese servicio, o sea, del empleador. Bueno, continúo entonces refiriéndome a las características diferenciadoras del derecho del trabajo, es decir, que la distinguen de las demás ramas del derecho y que resultan de su finalidad tuteladora o protectora.
Antes dije que los derechos que consagra son derechos mínimos. Y esto es así porque las disposiciones del derecho del trabajo son imperativas, ya que sus normas se consideran de orden público. Por ende, los derechos que reconoce a favor del trabajador no son disponibles, no pueden ser objeto de convenio entre las partes. Y esto da lugar a que los derechos que se reconocen a favor del trabajador, tanto los que otorga la ley como los que se crean durante la relación de trabajo, otorgados unilateralmente por el empleador o convenidos entre las partes, devienen irrenunciables, tienen carácter irrenunciable, y cualquier disminución, desmejora, dejación o renuncia de esos derechos es nula, de nulidad absoluta, aun cuando el trabajador haya consentido en ella. Me da mucho gusto que un hombre de la talla de don Jorge Federico Lie haga alusión a nuestra Constitución, la primera de corte social, de corte cultural en el mundo. Le siguió los pasos, sobre todo adoptando algunas cosas, la rusa del 18, la de Weimar del 19, la española del 31. Entonces, un conocedor como don Jorge Federico Lie, me gustaría que nos precisara ¿cuál considera usted que es específicamente el dilema, el gran dilema que enfrenta en la actualidad el derecho al trabajo? ¿Cuál es ese conflicto? ¿Cuál es ese dilema que tenemos en el derecho al trabajo, Jorge Federico Lie? Para mí, el dilema que las sociedades modernas confrontan hoy en relación con el derecho al trabajo es si se le atribuye un carácter pétreo a las características que yo mencioné antes. Carácter pétreo significa que son inconmovibles, que no se pueden modificar. Así es. Que así como se escribieron, así van a quedar para siempre, ¿no? Que hay algunos lugares... Que hay algunos lugares que tienen constituciones pétreas. Bueno, y con esto se asume el riesgo de que esas normas con el transcurso del tiempo puedan resultar ineficaces por obsoletas, ¿no? Y que la legislación laboral entonces, aunque magistralmente diseñada, se convierta en una pieza de museo, o si, por el contrario, vamos ajustando las características del derecho del trabajo, teniendo en cuenta las modalidades con que en el mundo de hoy se están realizando las distintas actividades económicas. Es decir, las formas o las nuevas formas en que se realiza el trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo, al cual me voy a referir más adelante. Y con ello, con este segundo enfoque, reconociendo que, como dije antes, el derecho al trabajo debe ser una rama del derecho en constante evolución y expansión. Preciso que cuando uso la expresión pieza de museo, estoy refiriendo a una norma jurídica vigente, es decir, a una norma o a un instrumento de derecho positivo, pero que carece de uso o de eficacia por su obsolescencia, su inutilidad y su ineficacia. Permíteme contar una experiencia propia. En el año 1986, siendo ministro de Trabajo y Bienestar Social de Panamá, me parece que fue ayer, fue hace 33 años, me correspondió promover una reforma a la legislación laboral panameña, cosa que en Panamá y en todas partes del mundo es sumamente difícil, con el fin de incentivar la productividad laboral.
Los que tienen suficiente edad se acordarán que eran tiempos sumamente difíciles en lo económico en América Latina y que nuestros países en ese momento, en esa época, atravesaban problemas gravísimos, principalmente una inflación de doble dígito y altísimas tasas de desempleo. En ese año, el presidente de México era Miguel de la Madrid. Viene al caso, viene al caso mencionar que cuando se redactó el Código de Trabajo de Panamá, que fue adoptado como ley de la República en diciembre de 1971, tomamos, como te dije anteriormente, muchas figuras de la Ley Federal Mexicana de Trabajo, pero como se diría en lenguaje común, se nos fue las manos y se introdujeron disposiciones mucho más rígidas que las que contemplaba la legislación mexicana. Entonces, la principal situación que en Panamá intentábamos abordar en 1986 con esa reforma laboral era la ausencia de instrumentos que permitiesen incentivar eficazmente la productividad laboral. El problema concreto era que los empleadores se mostraban absolutamente renuentes a otorgar ninguna forma de incentivo variable al trabajador, con lo cual, en círculo vicioso, los trabajadores carecían de motivación para realizar su mejor esfuerzo. En México, esta situación a lo mejor no existe porque el sistema laboral mexicano contempla una participación obligatoria de los trabajadores en la utilidad de la empresa, atada al resultado anual de la empresa, pero que no toma en cuenta el desempeño individual del trabajador, según entiendo. En Panamá no existe esta regla de la participación de utilidades forzosas y el empleador es libre o no de otorgar incentivos variables tales como la participación en la utilidad. Resulta que el Código de Trabajo panameño tiene una definición amplia, yo diría que omnicomprensiva de lo que es salario y señala, palabra más, palabra menos, salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo y comprende no solamente lo pagado en dinero y especie, sino también las gratificaciones, percepciones, bonificaciones, primas, comisiones, participación en utilidades y, en general, todo ingreso o beneficio que el trabajador reciba por razón del trabajo o como consecuencia de este. Y en Panamá, al igual que en México, el salario no puede ser disminuido ni desmejorado bajo ninguna circunstancia. La Constitución Política de Panamá establece de manera expresa y con lenguaje categórico que son nulos y no surten efectos los pactos que impliquen renuncia, dejación, disminución o desmejora de derechos reconocidos a favor del trabajador, aunque consten en un convenio o pacto cualquiera. Por ello, una vez que entró en vigencia el Código de Trabajo panameño en 1972, los empresarios dejaron de pagar bonificaciones y otros incentivos variables. ¿Por qué? Por el temor, yo diría que fundado, de que si
concedía este beneficio de una forma reiterada, es decir, en un número plural de ocasiones, se podía considerar que este beneficio se consideraba o se convertía en un uso y costumbre, dando lugar a una condición laboral que a su vez devenía en un derecho adquirido. Y esto podía producir la situación absurda de que el empleador tuviese que continuar dando la bonificación, participación en utilidades, gratificación, prima de producción, aun cuando la situación económica hubiese venido a menos y que el esfuerzo del trabajador hubiese bajado. Pero por ser un derecho adquirido, entonces tenía que mantenerse el pago de ese incentivo. Así que sencillamente los empresarios dejaron de pagar o de reconocer o de instituir, de establecer mecanismos de incentivo a la productividad. La principal medida que se adoptó en la reforma que emprendimos en el año 1986, que fue una de las primeras experiencias flexibilizadoras en América Latina, es simple. Se estableció lo siguiente: los pagos que el empleador haga al trabajador en concepto de primas de producción, bonificaciones, gratificaciones, donaciones y participación en las utilidades no son parte del salario ni se considerarán costumbres o usos ni condiciones de trabajo. Y el efecto de esta reforma, cuya fórmula es muy sencilla, fue contundente. Casi de inmediato, y en los últimos 30 años, las empresas establecieron toda clase de incentivos variables al trabajo eficiente que implican el pago de primas de producción y el otorgamiento de bonificaciones y gratificaciones. En Panamá ya se ha convertido en algo usual en la estructuración de la remuneración de los trabajadores, mejorando con ello sustancialmente el nivel de ingreso de los trabajadores. Es decir, en Panamá, yo diría que en muchas empresas, por no decir la enorme mayoría, la remuneración viene compuesta no solamente del salario fijo, sino de los incentivos variables. Bueno, esta aportación en ese sentido va a venir vinculada a la siguiente pregunta. Doctor Jorge Federico Lee, ¿hay razones válidas que justifiquen variar las fronteras del derecho del trabajo? ¿Sí existen? Es incuestionable que las fronteras actuales del derecho del trabajo se están difuminando. Quien no lo reconozca, quien no vea esta realidad, contribuye al riesgo de dejar que el derecho del trabajo se convierta en un instrumento absolutamente inocuo. Sucede, como se sabe, que el derecho del trabajo actual fue diseñado, sus normas fueron diseñadas tomando en cuenta la forma en que el trabajo se organizaba a principios del siglo XX. Específicamente, las disposiciones del derecho al trabajo regulan la relación entre el empleador y el trabajador en función de que el trabajador presta sus servicios en una línea de producción, que es un método de organización del trabajo que surgió a partir de la revolución industrial de mediados del siglo XIX y que fue perfeccionada en la década de 1920, hace exactamente 100 años, por la compañía de automotores estadounidense Ford.
Ford Motor Company. Y me refiero a la línea de ensamblaje en el proceso de manufactura en la cual los trabajadores van agregando piezas o van realizando trabajos en secuencia, trabajos secuenciales en varias estaciones de trabajo que están ubicadas a lo largo de la línea de producción. Y esto, a su vez, suponía o dio lugar a que en las legislaciones laborales creadas en el siglo XX, porque el derecho al trabajo es una rama autónoma del derecho que surge y adquiere existencia o autonomía en el siglo XX. Decía que esto supone que entonces el derecho del trabajo en el siglo XX se crea con dos elementos que hoy se consideran o se siguen considerando todavía sacrosantos en el derecho del trabajo. Primero, la obligación del trabajador de prestar su servicio al empleador en el centro de trabajo, o sea, en el establecimiento del empleador. Uno siempre parte de la premisa, o está implícito, que la prestación del servicio se tiene que hacer el trabajador saliendo de su hogar, tomando transporte público, transporte privado o por la forma que pueda para llegar a un centro de trabajo que le pertenece al empleador. Y el otro elemento es la aplicación de una jornada ordinaria máxima de trabajo de 8 horas en la jornada diurna, ¿no? Se disminuye en la jornada nocturna y en la jornada mixta. Y esta forma de organización del trabajo también acentuó y consagró un dogma esencial del derecho del trabajo. El trabajo que regula el derecho del trabajo es un trabajo subordinado. Es decir, que la persona natural que presta el servicio al empleador lo hace en condiciones de subordinación jurídica, es decir, sujeto en todo momento al poder de mando o de dirección que ejerce el empleador. Bueno, esto que acabo de mencionar, que digo que son las fronteras actuales y los dogmas sacrosantos del derecho del trabajo, yo creo que hoy día están bajo ataque. Yo creo que hoy día uno puede cuestionar si no hay que considerar modificarlas. Y esto debe dar lugar a un examen serio por parte, no voy a decir de los gobiernos, por parte de las sociedades. Viene un tema interesante ya después de lo que se ha vertido, querido doctor Jorge Federico Lee. ¿Cómo consideras cuándo empezó a variar la forma en que se presta el trabajo? ¿Cuándo fue ese momento? Yo creo que el derecho al trabajo, por ser una rama jurídica en constante evolución, siempre ha estado cambiando. El cambio normalmente ha sido lento, pero creo que hubo un momento hace ya varias décadas cuando se empieza a notar, ¿no? Una cosa es que algo cambie imperceptiblemente y otra cosa es el cambio que se nota, ¿no? Creo que se empezó a notar cuando algunas empresas manufactureras empezaron a explorar la posibilidad de abandonar el mecanismo de línea de producción o línea de ensamblaje en favor de equipos autónomos de trabajo, cada uno de los cuales manufactura el producto final.
Esto fue un concepto originado en Japón que adquirió en algún momento mucha popularidad y que de alguna forma ya ha mellado la forma de organización o el método de trabajo que supone la línea de producción. Pero el acontecimiento que definitivamente marcó un punto de inflexión en el desarrollo del derecho del trabajo fue el impresionante avance en la tecnología que el mundo ha alcanzado a partir de unos 40 años, pero sobre todo desde que se inició el presente milenio. Veamos estos fenómenos y voy a tratar de referirme a los principales porque la tecnología, caramba, se expresa de muchas maneras, ¿no? Entonces, tratando de irme a lo principal. Lo primero es, ¿a qué dio lugar la tecnología? Principalmente a la actividad económica a distancia y al teletrabajo. Son dos realidades íntimamente vinculadas. Y es que la actividad económica a distancia y el teletrabajo o trabajo remoto hacen cada día más irrelevante la existencia del centro de trabajo. Yo creo que es algo obvio, ¿no? Porque a veces hay cosas tan obvias que por obvias uno no las nota porque se acostumbra a ello, ¿no? Los consumidores hoy tienen hábitos de compra completamente distintos a los de hace 10 años. Ahora mucho se compra o se adquiere a distancia. Las compras se hacen en línea. Las primeras víctimas de esta tendencia fueron las agencias de viaje. Antes uno para adquirir un pasaje aéreo tenía que ir a una agencia de viaje y comprarlo a la agencia de viaje. No se le podía comprar directamente a la aerolínea. Y la agencia de viaje hacía una labor de intermediación cobrando un porcentaje, una comisión bastante alta. Hoy día los bancos permiten las transacciones en línea, pero sobre todo hoy y desde hace, yo diría, especialmente en los últimos 5 años, la compra de bienes y servicios se hace en forma electrónica y han cerrado definitivamente y continúan desapareciendo tiendas físicas como Sears, JCPenney, lo que los anglosajones llaman las tiendas de piedra y ladrillo, brick and mortar. ¿Desplazadas por quién? Desplazadas por el fenómeno Amazon. La gente compra de todo, incluyendo víveres en línea, en vez de acudir a los almacenes para comprar personalmente. Y por esta razón, todos los días en el mundo se pierden miles de trabajos con el cierre de estas tiendas y al contrario, Amazon todos los días crece impresionantemente. ¿Qué importancia tiene esto en cuanto al derecho del trabajo? Sucede que Amazon no necesariamente emplea directamente a todas las personas que se requieren para atender a los compradores en línea, porque Amazon, aparte de ser un comerciante, es también una plataforma de mercado libre que permite que otros agentes económicos accedan o hagan uso de su plataforma en forma de mercado o catálogo para vender a cambio de una comisión. Así que, aunque Amazon
crea muchísimos empleos directos y empleador de cientos de miles de trabajadores en los Estados Unidos de América y en todo el mundo. También crea muchísimos empleos indirectos de personas que no son trabajadores de Amazon, sino trabajadores de otros agentes económicos que usan su plataforma tecnológica. El trabajo en línea siempre permea estos límites supuestamente infranqueables de la subordinación jurídica, del poder de supervisión del empleador, de la jornada de 8 horas. Si el trabajador desarrolla el teletrabajo, es decir, cumple sus funciones desde su hogar, ¿es verdaderamente posible que el empleador pueda supervisar, en la mayoría de los casos, realmente que el trabajador está cumpliendo sus funciones a lo largo de las 8 horas de la jornada? O precisamente porque se pacta el teletrabajo está implícito, aunque no lo diga la ley o no lo diga el contrato de trabajo, que en esta modalidad el trabajador pueda hacerlo de una forma cómoda, con espacios de descansos flexibles, inclusive con la posibilidad implícitamente permitida de atender ocasionalmente asuntos personales y familiares. Y de ser así, como sucede en la realidad, no importa lo que diga el contrato de teletrabajo, en la realidad no hay manera de asegurar que un trabajador que hace teletrabajo va a estar 8 horas sentado enfrente de su computadora o de su teléfono celular. Uber, a través de su plataforma, fija la mejor ruta, es decir, la ruta más corta. También fija la tarifa que debe cobrar el conductor con base en un algoritmo que toma en cuenta la distancia, el tráfico y el tiempo requerido para llevar al pasajero a su destino. Pero sobre todo quiero destacar que Uber fija la tarifa. El pasajero le paga el precio del pasaje a Uber, quien periódicamente le paga al conductor esos ingresos, descontándose la comisión, su propia comisión, la comisión de Uber, por proveer los servicios de su plataforma. Uber sostiene que no es una empresa de transporte. Uber dice que no es una empresa de transporte selectivo, sino que dice que es una empresa tecnológica, puesto que considera que su cliente no es el pasajero, sino el conductor. Y esto es algo que en la realidad es difícil de entender o que mucha gente no entiende. Lo que es incuestionable es que Uber vino a llenar una necesidad social. El creador de Uber vio una actividad económica, un servicio que los pasajeros requerían y lo llenó. Y es cierto que Uber hoy, o las empresas estilo Uber, cumplen una función esencial en la sociedad. Y esto ha dado lugar a que esa actividad de Uber y las empresas que la han venido siguiendo en la misma línea de actividad económica sean un completo éxito, un éxito absoluto. El éxito de Uber y de otros agentes económicos que se dedican a esta actividad es que es difícil no mencionar nombres porque son un grupo muy pequeño de grandes empresas, ¿no? La empresa norteamericana Lyft, la española Cabify y la empresa china Didi, que viene con muchísima fuerza,
ha producido violentas reacciones en todo el mundo, no solamente de los conductores de taxi, sino también de muchos de sus propios conductores, dando lugar a soluciones disímiles en cada país. Cada país ha buscado mantener la actividad económica estilo Uber, pero con distintas soluciones en lo fiscal, en lo regulatorio y también en lo laboral. Pero vamos a lo laboral, ¿no? Hay algunos países donde se ha producido la reacción extrema y se ha dicho, no, Uber es una empresa de transporte y sus conductores son trabajadores. Por tanto, están regulados por una relación laboral. Esto empieza cuando en Francia hace ya varios años un conductor demanda a Uber y dice, es mi empleador y me debe las prestaciones laborales, etcétera, tal. Y el caso llega finalmente a la Corte de Casación de Francia, el más alto tribunal francés, la cual en una trascendental sentencia emitida recientemente determinó que existe una relación de subordinación jurídica entre Uber y el conductor y que por ende el conductor transporta al pasajero como trabajador y no como conductor autónomo, es decir, no como trabajador por cuenta propia. Y luego, también recientemente, el estado de California, en los Estados Unidos de América, adoptó una ley que entró en vigencia el 1 de enero de este año, hace 5 meses. Curiosamente, California es el estado donde está la sede de Uber en San Francisco. Y esa ley requiere que las plataformas de transporte selectivo reclasifiquen a sus conductores de contratistas independientes a trabajadores sujetos a una relación laboral. ¿Qué han dicho Uber y las otras empresas que se dedican a esta actividad económica? Han dicho que no lo van a hacer, que no van a tratar a sus conductores como contratistas y que para ello van a ajustar la forma en que operan al marco que ha establecido la sentencia de la Corte de Casación de Francia y la ley californiana. La Corte de Casación francesa dijo que los conductores de Uber eran trabajadores que no podían ser conductores autónomos porque según esa sentencia, los trabajadores por cuenta propia deben poder hacer 3 cosas. Primero, manejar su propia clientela. Segundo, fijar los precios. Y tercero, determinar la manera en que va a realizar el trabajo. Y esto implica en el transporte selectivo escoger la ruta. ¿Y qué ha dicho Uber que va a hacer? Uber dice, primero yo voy a dejar que el conductor decida si acepta, si cuando aparece una solicitud de transporte, que el conductor decida si acepta o no transportar a ese solicitante. Segundo, que el conductor fije la tarifa que quiera cobrar. Y tercero, que determine la ruta que debe seguir. Asumiendo, fíjense lo irónico de esto, asumiendo que Uber haga eso y que en efecto entre en un marco dentro del cual ya no está obligado por la ley de California y por el criterio de la Corte de Casación francesa a tratar a sus conductores como trabajadores. Lo que a mí me parece evidente es que el efecto de esto, en vez de ser beneficioso para el trabajador,
para el trabajador, para el conductor, va a ser realmente contraproducente, porque cuando Uber, en vez de fijar una tarifa uniforme para que todos sus conductores, no una tarifa uniforme en términos de una cuantía, sino parámetros uniformes para fijar la tarifa en función de la distancia, el tráfico y la ruta, ¿no? Pero al final es una tarifa uniforme que tiene en cuenta elementos uniformes. Si Uber decide que para que sus conductores no sean tratados como trabajadores, estos puedan fijar la tarifa, ¿qué va a suceder? La queja de los conductores es que las tarifas de Uber son muy bajas y son bajas a propósito para que el pasajero tome este servicio en vez de tomar un taxi. Pero si el conductor puede fijar su propia tarifa y hay una petición de un trabajador de un pasajero, de un cliente, y el conductor de Uber dobla la tarifa usual, entonces lo que va a suceder es que el pasajero no lo va a aceptar y siempre va a haber otro conductor de Uber o de otra plataforma que presente un precio más bajo, y lo que puede suceder, o creo yo que invariablemente va a suceder, es que cada vez que aparezca una solicitud de transporte se va a producir entre los conductores que están en el área una subasta a la baja, produciendo una competencia ruinosa en la cual el conductor que ofrece el precio más bajo es el que se va a llevar al pasajero. Así que es una ironía que el criterio de los tribunales y de la legislatura californiana para que Uber o las otras empresas que usan plataformas tecnológicas asociadas al transporte selectivo puedan considerar contratistas a sus conductores y no trabajadores, en vez de beneficiar a los conductores, los perjudiquen. Bueno, querido doctor Jorge Federico, tenemos 7 minutos para un par de preguntas. La primera es, háblanos por favor, ahora con este tema de la pandemia del COVID-19, ¿la emergencia sanitaria ha puesto de relieve alguna carencia del derecho al trabajo? Estoy convencido de que la pandemia que estamos enfrentando, provocada por el virus COVID-19, ha terminado de romper las fronteras tradicionales del derecho al trabajo. Mira, hoy, millones de trabajadores en todo el mundo han perdido sus trabajos y otros millones están suspendidos, es decir, tienen los efectos de sus contratos de trabajo suspendidos. Es decir, aunque la relación continúa, no están trabajando, no pueden trabajar porque las empresas están cerradas y hay confinamiento total y absoluto de la población. No están recibiendo salario debido a las medidas sanitarias establecidas para frenar el contagio del virus. Nuestras legislaciones laborales, las que existen tal como están estructuradas hoy, no permiten soluciones intermedias, ni siquiera soluciones temporales en una situación de crisis de tan enormes proporciones o dimensiones como la que estamos viviendo hoy. Sencillamente, el legislador laboral, los que crearon las leyes de trabajo o el derecho o el código de trabajo, nunca pensaron en una pandemia.
y ni siquiera pensaron en situaciones similares como desastres naturales generalizados en una guerra. Me explico, me explico. El derecho del trabajo actual tiene estructuras que realmente son pétreas. Son pétreas porque se ha considerado que son inconmovibles, que son inmodificables. Se diseñaron para que nunca pudieran ser modificadas. Y la principal de esta estructura es el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, cuya principal manifestación es esa regla que dice: el salario no podrá ser reducido por ninguna naturaleza, ni aún mediando el consentimiento del trabajador. Y por ello, en una situación como la que estamos enfrentando en la actualidad, en que por una crisis económica gravísima originada en caso fortuito o fuerza mayor, es decir, hechos que no se podían prever o que pudiéndose prever era imposible de resistir o de evitar, la legislación laboral vigente en nuestros países, no en un país, en todos nuestros países, le impide a la empresa y al trabajador pactar, por ejemplo, una reducción temporal del salario o el ajuste de las condiciones laborales de los beneficios convencionales, no de los beneficios establecidos en ley, ajustarlos a la baja o suspender su aplicación, aun cuando de ello dependa la sobrevivencia de la empresa, dejándole a la empresa como única alternativa tener que reducir personal, es decir, poner fin a la relación de trabajo y destruir puestos de empleo para poder asegurar su viabilidad económica y subsistencia. En los países en que sí se permite, aunque sea en situación extrema, la disminución de parte del salario, esto es lo que se está haciendo. Algunas de las aerolíneas europeas, me parece que Lufthansa ha anunciado que llegó a un acuerdo con sus trabajadores para reducir, creo que en un 45% de manera temporal, el monto de los salarios para asegurar su existencia económica. Así que en una línea, yo te diría que la pandemia ha puesto de relieve que tenemos que repensar el derecho al trabajo tal como está estructurado hoy. Ese es un planteamiento muy importante en este serial de conferencias que uno de los más importantes expertos en materia laboral en el continente y que es miembro honorario precisamente de la Academia Mexicana de Derecho, siente una línea, porque ese es un motivo de un gran debate, pero un debate pronto. Ya hay una observación, la 1/2020, para el Estado mexicano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ocasiones esto va a resultar peor para la clase trabajadora y si terminan destruyéndose, haciéndose pedazos las micro, medianas y pequeñas empresas, en un país como México se van a perder el 75% de los empleos. Entonces, ¿qué conlleva eso? Un conflicto terrible. Querido doctor Jorge Federico Lee, pues una conversación extraordinaria, vienen las conclusiones. ¿Qué podemos concluir después de todo este análisis? Te voy a dar las conclusiones en dos líneas. Primero, que esta situación inédita en 100 años, ¿no? Más precisamente en 102 años, que hoy viven nuestros países, pone en evidencia la urgente necesidad de ampliar las fronteras del derecho del trabajo. Fíjate que no estoy diciendo que hay que hacer cambios específicos. Yo lo que estoy diciendo es que hay que trazar nuevas fronteras. No estoy recomendando ni estoy sugiriendo nada específico. Lo que estoy diciendo es que las fronteras actuales no son adecuadas. Y la segunda conclusión es que al final, y termino con
con la frase con la que creo que inicié esta conversación. Es que hay una expresión que recoge magníficamente la naturaleza del derecho del trabajo. Es un derecho en constante y acelerada expansión. Perfecto. ¿No? Extraordinaria disertación, querido doctor Jorge Federico Lee. Qué bueno este tema de la defensa multinivel en este estatus con el derecho, la implementación del derecho internacional de derechos humanos nos ha dejado algunos estándares internacionales, ¿no? Basta decir el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales, o el mismo 6 y 7 de la Convención Americana, y hay una observación muy importante que es la 18, que traza mucho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y todo esto que ha abordado el doctor Jorge Federico Liz se está viendo en toda América Latina, en España y en Italia. Le agradecemos a todos los amigos de América Latina que nos están viendo, y son pronunciamientos muy interesantes. Igual dicen, no hago esta propuesta, pero sí son pronunciamientos que valen la pena de alguien que se formó en todas las vertientes, que ha estado en el litigio, que ha estado en el arbitraje, que ha estado como ministro, lo que es magistrado, pero ministro para nosotros, magistrado en los demás países de la Corte Suprema de Panamá, que precisamente ha estado en lo que sería para nosotros la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Entonces tiene una formación global, aparte de una calidad humana extraordinaria. Es una de las personas que le tengo un extraordinario afecto, que tengo una gran empatía tanto emocional como académica, y que le agradezco a Dios su amistad y a él en lo personal el trato que siempre ha tenido conmigo. Querido doctor Jorge Federico Lee, hoy concluimos una extraordinaria disertación del doctor Jorge Federico Lee, presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, con el replanteamiento del derecho del trabajo en tiempos de pandemia. Muchas gracias, querido Jorge Federico Lee. Muchísimas gracias, José. Es un enorme gusto estar contigo en esta actividad. Muchas gracias.